Debate nuevo, católico versus dos mormones. Este canal se llama Alex Apologeta Católico. Muy bueno este canal, les dejaré el link aquí en la descripción de este canal de Alex Apologeta Católico y vamos a ver de qué se trata. El título: La iglesia verdadera. Ustedes saben que andamos siempre buscando la verdadera iglesia de Dios, la verdadera doctrina, y sobre eso ya hice un video. Vaya al final de arriba, ahí arriba, al final. Ahí va a estar la miniatura para que usted vea lo que yo descubrí sobre cuál es la verdadera iglesia de Dios, la verdadera doctrina. Así que vamos a ver de qué se trata esto. Dale play. Cuéntenos, ¿cuál es esa misión que ustedes tienen y qué es lo que profesan principalmente? Ok. Nuestro propósito como misioneros es invitar a las personas a venir a Cristo y a ayudarlas a que reciban el evangelio restaurado por mediante de la fe en Jesucristo y su expiación, el arrepentimiento, el bautismo, la recepción del don del Espíritu Santo y el perseverar hasta el fin. También pues hacemos servicio, ayudamos a las personas para que realmente sepan y entiendan las escrituras para que puedan acercarse más a Dios. Fíjate que esto último que mencionas me llama la atención porque luego yo los veo en las calles que andan así con su mochila y toda la cuestión. ¿Qué implica esa misión que ustedes realizan en las calles o tal vez en las casas? ¿Van de puerta en puerta igual que los testigos de Jehová o es un poco distinto ahí? Ojo, vamos a ver. Pues depende. Nosotros mayormente nos enfocamos en las personas que ya conocemos, que nos fijan citas, pero hay algunas personas que pues sí encontramos en la calle, que encontramos en las puertas, por medio de una referencia, y si gustan aprender, pues les ayudamos, si no, pues no. Ojo, en mi país, aquí en República Dominicana, veo muchos que siempre van caminando de arriba para abajo y se topan con personas, es cierto. Hay muchos mormones en mi país, República Dominicana. No pasa nada, ¿no? Ajá, no les molestamos. Muy bien. Fíjense que ese trabajo, en este punto estoy de acuerdo, porque hace falta mucho el servicio caritativo a las personas. Hoy en día vivimos en un mundo muy difícil, ya la cosa está bastante fuerte con la violencia, lo que pasa, ¿no? Así es. Pero qué bueno que ustedes tienen esa voluntad, ¿no? Y ese servicio para con los demás. Ahora me toca a mí presentarme. Para los que no me conocen también en redes sociales, me dedico a hacer apologética. Y la apologética es la defensa de la fe y compartir ideas, ¿verdad? Como ahorita. Hay personas que tal vez no estén de acuerdo porque dicen eso es pelear. No, con las no, eso no es pelear. No, personas, no. Es simplemente dar razón de nuestra esperanza y por qué hacemos esto. Yo pertenezco a la Iglesia Católica. Y llevo también aproximadamente 4 años formándome en la palabra de Dios. Me gusta compartir con ustedes, cualquier persona que no sea católica, y compartimos, ¿verdad? La primera pregunta que yo tengo para ustedes. Ok, señores, arrancó esto. La primera pregunta: ¿quién va a ganar? Pónganme ahí en los comentarios cuál es la iglesia verdadera. Es por qué la iglesia de los santos de Jesucristo, los últimos días, dice ser la iglesia de Jesucristo. ¿Cuáles serán los argumentos bíblicos, digámoslo así, para demostrar que es la iglesia que Cristo ha fundado? Buena pregunta, vamos a esto. Ok, pues si vamos al Antiguo Testamento, en Amós 3:7, dice que no hará nada Jehová pues sin revelárselo a sus santos profetas. Entonces hoy en día tenemos un profeta, su nombre es Russell M. Nelson y él tiene 100 años. No, tienen un profeta, pero la Biblia dice que los profetas, la ley era hasta Jesucristo. Ya no tienen que haber, no pueden haber más profetas. Él, al igual que los otros profetas, tenían el sacerdocio, es decir, la autoridad y el poder que da Dios al hombre para actuar en su nombre, milagros. Ok, ahí sería, no sé si puedes corroborar la cita, por favor, mientras en lo que la buscan, nosotros seguimos conversando con el compañero. Fíjate que hasta donde yo tengo entendido, esta congregación de los santos de los últimos días, de Jesucristo, surge anteriormente con José Smith, ¿no? Me parece. Ese es el fundador. Se le muestra, según su doctrina de ustedes, se les muestra una visión en la cual hay unas planchas. Les digo porque yo también me he chutado el libro del Mormón. Y se muestran las planchas para José Smith. Y como tal, a ellos no se les dice que van a fundar una iglesia, porque es el pretexto que traen algunos, ¿no? Fundar iglesias. Sino se les dice que es una restauración de esa iglesia. Ojo. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Quieres complementar algo de eso? Exacto, pues a José Smith lo que hizo fue que esa misma iglesia que Jesucristo trajo a la tierra, es decir, a base de la fe, el arrepentimiento y el bautismo,
José Smith lo que hizo fue traerla otra vez a la actualidad. O sea, que esa iglesia que ya existía, esa iglesia se desbarató, se acabó, apostató, no sé. Entonces tuvo que venir José Smith a restaurarla. ¿Qué les parece a ustedes? Con el tiempo, cuando Jesucristo fue crucificado, al igual que sus apóstoles, esa autoridad se quitó de la tierra. Con el tiempo se perdió la verdad. Oye, se perdió. Con el tiempo se perdió, o sea, como que hubo un tiempo de sequía, digámoslo así, de sequía donde se perdió una promesa, tal vez, podríamos considerarlo. En la época se llamaba, bueno, en la historia se llamaba oscurantismo, donde no había ningún avance tecnológico de nada, las personas es como, están realmente en la oscuridad. Pero ¿cuándo fue eso? ¿En qué fecha? ¿Cuándo eso sucedió? Ok. Si gustas, ¿ya tienen la cita? Ajá, pues perfecto, sí, para que las personas lo puedan escuchar. Aquí lo tengo, sí. Es la cita que mi compañero dijo. Si lo quieren encontrar en su Biblia, se encuentra en Amós 3:7. A veces las palabras pues se cambian por las traducciones. Ocupamos mayormente la traducción de la Reina Valera. Okay. Entonces dice: Reina Valera. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, más que nada la implicación de eso es que, pues como dice, si creo correctamente es en Hebreos 8:13, que dice que Jesucristo es lo mismo ayer, hoy y para siempre. En la Biblia muchas veces dice que Dios tampoco, pues también es lo mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces implica que Dios tiene ese patrón, que siempre verá profetas. Porque si Dios, algo perfecto, cambia, pues ya no sería perfecto. No, pero la Biblia no dice eso, ¿no? Como que van a haber nuevos profetas y nuevos revelación. No, espérate. Después de Cristo, esa es la revelación. No, espérate. Sí, pues ni queremos tocar ese tema. O sea, no podríamos decir que Dios se contradiga ni tampoco que no cumpla sus promesas. Pocas palabras, ¿no? Y muy inteligente, Alex le está llevando por la promesa. Dios no puede contradecirse y no dejar de cumplir la promesa, porque yo supongo que Alex le va a decir que Jesús hizo una promesa a la iglesia que él fundó. Y esa promesa era que nada, el Hades del infierno no iba a destruir esa iglesia. Vamos a ver. Ajá, porque Dios es un Dios de orden y Él, pues cuando dice su palabra, así será. Entonces, si Dios llega a hacer algo mal, pues yo creo que dejaría de ser Dios. Así es. Ok. Ahora, en lo que yo quiero dar mi punto de vista, es lo que mencionaba tu compañero, porque si estoy mal, tú me corriges en cuanto a lo que yo entendí. Okay. ¿Sale? Pero lo que yo entendí es que hubo un tiempo de sequía, crisis, llámenle como sea, pero hubo un tiempo donde faltó algo. ¿Sí? Sí. Por eso la doctrina mormona enseña que ese lapso de tiempo se le da la revelación a José Smith y él se encarga de restaurar la iglesia. Podríamos decir, entre comillas, como un Nuevo Testamento de Cristo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Hasta ese punto vamos de acuerdo. Pero donde yo la verdad no concuerdo con la doctrina de ustedes es que la palabra de Dios, si me puedes ayudar con la Biblia. Claro que sí. En Mateo. Mateo 16. Capítulo 16. Ay, no. A ver. No. Mateo, para las personas que están viendo, Mateo capítulo 16, versículo 18. Ay. ¿Cómo van a salir de esta los mormones? Vamos a ver. Jesucristo, aún estando en la tierra. ¿Qué dijo? Mateo 16, 18. 18. Así es. Ay. Ajá. ¿Dónde está? Aquí. Perfecto. Si lo puedes leer, por favor, y ahorita yo te doy mi punto de vista. Ajá. Dale el micrófono. Dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ok, esa promesa que hizo Jesús, ¿cómo cae José Smith ahí? ¿Cómo caen los mormones ahí? Porque ellos vinieron a restaurar la iglesia que se acabó, que se destruyó. Eso como que no cuadra, ¿verdad, muchachones? Hasta aquí, ¿salen? No pierdas la cita. A ver. Es aquí donde bíblicamente, ojo, también nosotros en la Iglesia Católica decimos, somos la Iglesia de Cristo, no fundada, digamos, en un año posterior, sino en la misma escritura. Cristo vino hace 2000 años y Cristo fundó una iglesia.
Pero dice, las puertas del infierno o las puertas del Hades no la podrán vencer o no prevalecerán, ¿sí? ¿Por qué no estoy de acuerdo con José Smith y la revelación? Porque si hubo un tiempo de sequía, que siempre ha habido, incluso en la Iglesia Católica ha habido tiempos de sequía, pero sin embargo la promesa de Cristo está allí. O sea, no hay un texto bíblico, al menos yo no lo he encontrado, donde diga que, digamos, esa promesa se va a quedar suspendida o se va a acabar y va a llegar otro testamento distinto. Muy bueno, Ale, muy bueno. Le dio al punto. Vamos a ver cómo salen de esta los mormones. O complementario. Miren la cara del jovencito. Este jovencito está poniendo mucha atención. Este tiene como un par de meses, me dice que tiene un par de meses con los mormones trabajando. Encontrado el versículo. Sin embargo, sí encuentro que dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia, o las puertas del Hades no la podrán vencer. Significa que aunque haya sequías, esa iglesia que fundó exactamente aquí, sigue. No puede ser otra. ¿Qué piensan ustedes? Ok, viene ahí. Vamos a ver, señor. Vamos a ver. Pues a mí me encanta ver un poco más antes en ese mismo capítulo. Porque capítulos atrás, antes. Inteligente el mormón. Jesucristo, ese es lo famoso cuando dice, y al llegar, comenzando desde el versículo 3 en ese mismo capítulo, y al llegar Jesús a la religión de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros el mormón se va a ir por la confesión que hizo Pedro. Otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, la cara de Alex, ¿vosotros quién? Mirándolo, como que dice, ¿para dónde será que él va? Decís que soy yo. Respondiendo Simón Pedro y dijo, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego viene ese versículo de lo que platicamos, que dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, identificando quién es. Y sobre esa roca, o en otras palabras, sobre pues esa revelación de lo que... Ahí está, sobre esa revelación. O en otras palabras, sobre pues esa revelación de lo que Dios comunicó a Pedro, porque pues estaba apenas platicando de esa revelación, que no fueron los hombres que decían que Jesucristo fue el Hijo de Dios, pero que fue Dios que le dijo, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces está hablando Jesús que las puertas del infierno no van a prevalecer contra esa roca que es la revelación. Por ejemplo, como porque él pidió, ¿quién dicen que es Jesucristo? O el Mesías más bien. Y ellos decían muchas personas que probablemente habían escuchado de las personas de esa época, de los fariseos, los saduceos y los escribas. Si quieren pues ver más adelante en el capítulo, platica sobre eso. Y dice como, básicamente, él dice que esa doctrina de los fariseos y los saduceos es incorrecta. Entonces, Jesucristo habla sobre eso, de que la revelación siempre estará, que no va a cerrar, porque... ¿Cómo fue? Dios no hace excepciones de personas, ¿verdad? Entonces, a ver, sabemos que Dios nunca va a quitar sus medios por los cuales comunicarnos. Los medios por los cuales comunicarnos. Él en todo el Antiguo Testamento tenemos aproximadamente 4,000 años de revelación constante por medio de los profetas, y hubo tiempos de sequía en que sí se perdió cuando se perdió esa verdad. Pero ¿cuándo fue que se perdió esa verdad? ¿Cuándo fue que vino esa sequía? Eso es lo que yo quiero saber. Hasta después en Tesalonicenses, segundo de Tesalonicenses 2, de 3 hasta el versículo... el 3 al 5, creo.
no estoy seguro, pero dice, no os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá, hablando de Jesucristo, sin que antes venga la apostasía, o un tiempo de sequía, donde no va a haber esa autoridad en la tierra. Oye, te está hablando ahí de un tiempo de apostasía. Escuchen esto. Apostasía. Escuchen esto, chin. No estoy seguro, pero dice, no os engañe nadie de ninguna manera. No les engañe nadie de ninguna manera, porque va a venir un tiempo que mucha gente van a apostatar y que se van a ir de la iglesia. Que no vendrá, hablando de Jesucristo, sin que antes venga la apostasía, o un tiempo de sequía, donde no va a haber esa autoridad en la tierra. Ok, yo ahora que se me ocurre, ¿qué ustedes creen si esa apostasía pudo haber sido en el año 1054, cuando vino el gran cisma, que muchos se salieron de la iglesia católica y salieron los ortodoxos, y también la apostasía de cuando salió Martín Lutero y se formaron muchas iglesias? ¿Pudo haber sido esa? Díganme en los comentarios. ¿Pudo haber sido esa apostasía o falta más? ¿O falta otra apostasía? Apostasía, o un tiempo de sequía, donde no va a haber esa autoridad en la tierra. Ok. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, hablando de Satanás. Y dice, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o lo que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros, o cuando Pablo, que escribió esa carta, os decía esto? Ok. Y ahora vosotros sabéis, yendo al versículo 6, lo que impide que a su debido tiempo sea manifestado. Entonces, eso es algo muy, muy, muy importante. Ok. Que esta revelación no para y que va a haber una apostasía. No significa que Dios no va a hablar con nadie, pero significa que en un tiempo no va a haber un siervo autorizado. Como dice, que no va a haber un siervo autorizado. Ahí está él quitándole como la autorización a los apóstoles o a un líder. Escuchen esto. Pero significa que en un tiempo no va a haber un siervo autorizado. Como dice también en Amós 8, 2-3. Para salvar el tiempo no lo vamos a citar directamente, pero lo pueden buscar. Ok, ahí están las personas, han escuchado la versión, ¿verdad? La interpretación que ustedes tienen de Mateo 16. Si Vamos a ver la interpretación que le da Alex. gustas, podemos regresar otra vez ¿Sí? para compartir ahora cuál es la versión que tenemos en la Iglesia Católica y por qué decimos que las puertas del infierno no le van a poder vencer, ¿sale? Si me puedes ayudar ahorita en leerlo, ahorita yo te digo. Ok. En lo que estamos de acuerdo es que es un texto, ya las personas sacan sus conclusiones, pero es un texto de identidad. ¿Estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Es un texto de identidad porque están reunidos en Cesarea de Filipo. Ahí comienza el texto. Nadie sabe quién es Jesús. Incluso los mismos apóstoles que andan con él están confundidos, no saben. Así es. Lanza la pregunta, según el parecer de la gente, está equivocado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Sí. Nadie respondió, uno lo confundían incluso con Juan el Bautista, algún profeta, Elías. No la pegaron. Después llega los apóstoles también y lanza la pregunta para ellos. Y si tú te das cuenta, si me ayudas a leer, Mateo 16, versículo 14, ¿me apoyas, por favor? 14 dice. Sí, despacito para que yo vaya también explicando, así como lo hiciste tú. Que dice, y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. Ajá, estaban equivocados, ¿verdad? Muy bien. Y otros, Elías. Y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Equivocados. Hasta ahí, equivocados esos. No sabían nada. Y dice, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? A los apóstoles. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allí hay una confesión, ¿verdad? Hay una confesión de quién? De Cristo. No, pero ¿quién se lo dijo? Pedro, ¿verdad? Y ahí vemos que dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Hasta ahí ya la pegó, ya hay alguien que dijo que sí. Así es. Y incluso después continúa y Cristo lo corrobora. Mira, sigue. Dice, bienaventurado. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, ¿sí? porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, para las personas que nos ven, la interpretación de la Iglesia Católica aquí viene, con las palabras que él va a leer, aquí viene. Ok, atención, ojo. Dice, mas yo también te digo
que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Aquí yo quisiera detenerme porque es donde yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Con la doctrina que profesan ciertas iglesias, no nada más eso. Tú eres Pedro, ¿sale? Y sobre esa roca. Pero antes de hablar de la roca, ¿con quién está hablando Jesús? ¿Con una persona? ¿Con otra persona? Ajá. ¿Sí? Con Simón, con Pedro. Estamos de acuerdo que es con otra persona. ¿Quién es esa persona? ¿Qué nombre propio tiene? Pues tiene Pedro, entonces está respondiendo a la misma persona que le dijo que el Mesías iba a ser Cristo. Correcto. Perfecto, entonces estamos de acuerdo que no está hablando con él solito, porque hay algunos evangélicos que dicen está hablando con él solo. Sí, porque hay gente que dice que y yo me daré como la llave y yo soy la piedra y yo... Sí, como que no concuerda. Y se señaló a él mismo. Dicen, y sobre esta roca, me ha tocado dialogar con testigos de Jehová. Ay, los testigos de Jehová dicen eso, es cierto. Dicen, y sobre esta roca, y se señalan él mismo, Jesús. No, hay dos personas ahí, Pedro por un bando y Jesucristo por el otro. Están platicando. Y sobre esta piedra o sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Estás de acuerdo que hasta este momento Cristo está inaugurando la iglesia? Ahora está hablando de la roca sobre el cual va a edificar su iglesia. Ajá. Ahora vamos a ver cuál es esa roca, porque falta ver cuál es la roca. Ok. Si me apoyas otra vez, leyendo en lo que sigue. Pues sí dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti. El que sigue. Y a ti. Aquí viene. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Es hasta aquí. Wow. Esa palabra, y a ti, tiene concordancia con todo lo que le está diciendo Jesús. Está todo conectado. Y a ti. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Es hasta aquí. Según lo que hemos visto en los pasajes anteriores, bueno, en los versos anteriores, el contexto, estábamos de acuerdo los dos, los tres, que está hablando con Pedro, ¿verdad? Sí. Como persona. Ahora mi pregunta sería, yo te daré las llaves del reino de los cielos, ¿a qué persona y qué nombre? A Pedro. A Pedro. En su congregación, ¿consideran al apóstol San Pedro como aquel que tiene las llaves dadas por Jesucristo? Ay, qué pregunta más buena. Vamos a ver qué contestan los mormones. Señores, denle like, suscríbanse al canal. Sería la pregunta. Mira cómo se quedan ellos. Espérate, miren la cara de ellos cuando Alex le hace la pregunta. Miren la cara de los dos mormones. Pedro como aquel que tiene las llaves dadas por Jesucristo. Miren la cara. Mira Sería la pregunta. Y lo mira Porque están de acuerdo. Están de acuerdo que si nos vamos a la escritura, lo que dice la Biblia dice, yo te doy las llaves. A ti te doy las llaves. Entonces en la Iglesia Católica enseñamos que todos los apóstoles tienen autoridad. ¿Sí? Todos los 12. Incluso hubo otros que también pasaron después, que le llamamos sucesión apostólica. Pero para no embrollarnos en eso, ahorita lo que me importa saber es esto. Según lo que acabamos de leer, y ustedes están de acuerdo, le dieron las llaves a San Pedro. Si esa iglesia es la verdadera, tiene que tener o considerar a ese apóstol como aquel que le dieron las llaves. O sea, mi pregunta sería, en la iglesia de los santos de Jesucristo, de los últimos días, ¿se enseña que Pedro tiene las llaves del reino de los cielos? Pues en ese momento él las tenía. Entonces, las tenía, o sea que ya no las tiene. Espérate. ¿Los cielos? La perdió. Pues en ese momento él las tenía. Entonces me gustaría reforzar esta escritura con el libro de Mormón, que precisamente habla de esa roca. Y entonces en el Amán 5, el libro de Mormón 12 dice: ahora bien, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, y cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán. Es decir, aquí estamos de acuerdo que el libro de Mormón y la Biblia se complementan, testifican ambos de Jesucristo. Jesucristo es esa roca que nos enseña a nosotros que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre nosotros si nuestra fe está centrada solo en Jesucristo. Ahí es donde yo veo una pequeña confusión, porque Jesús es la roca.
la roca de la piedra, el ángulo, la que controla todo, el edificador, Jesús. Pedro también es roca, los demás son roca. Entonces, ellos parece que no pueden distinguir que Pedro también es roca, que los demás apóstoles son roca, que todos somos roca y que Jesús es la roca mayor. Ellos no conciben esto, no pueden entender que Pedro también es roca. Ay, mi madre. Ok, pero hay un detalle Ojo. que yo escuché hace rato. Los tres estábamos de acuerdo, de hecho las personas que nos van a seguir en el video, y si quieren regresen, estábamos de acuerdo Que Pedro, que la roca era la persona con la que estaba hablando Cristo. Sí, Quedamos Pedro. de acuerdo en eso. Pedro. ¿Se acuerdan? Por eso yo les comentaba, hay evangélicos que dicen que la roca es Cristo. Ahora, lo que este muchacho dice como que Pedro no es roca. Y él se estaba señalando al mismo. Nosotros, por ejemplo, en la Iglesia Católica no tenemos problema de que Cristo sea la roca porque él es la piedra angular. Exacto. ¿Sí? La roca. O sea, digamos, nadie le quita ese puesto. Ojo. Pero también hay rocas, porque incluso el apóstol San Pedro nos llama rocas a todos nosotros en algún momento de la Escritura. Usted que está viendo este video es una roca y como usted es una roca, dele like y comente ahora mismo. Simplemente es como que ir acomodando las rocas En su sitio, en su en lugar. su lugar. Cada quien tiene un puesto, digámoslo así. Así es. El hecho de que San Pedro, en este pasaje de Mateo, porque es una metáfora, sea Cristo el constructor, en otros pasajes no es el constructor Cristo. Lo llaman la roca que desecharon, ¿no? Algo así, en el Antiguo Testamento. Que se desecharon, la roca Los de constructores. tropiezo y Ajá. todo eso. Era distinto. La metáfora es distinta, aunque se hable de roca. Aquí, si están de acuerdo conmigo, el constructor es Cristo porque él está edificando su iglesia. Sí, así es. Entonces, él no le va a quitar a nadie en el puesto de constructor, él es la roca angular, la piedra angular. Pero él va a poner una roca de primero, y si ustedes se acuerdan, en la antigüedad, en aquellos tiempos, aquellos países se construía con roca. Y se ponía una de base, y las demás eran los, ¿cómo le llaman? Los pilares. Así es. Y se iba haciendo la construcción en aquel entonces. Entonces siempre había dos rocas, la angular que sostiene todo, la copa, y la piedra base para que se comience a construir. En este caso, aquí vemos que Cristo es esa piedra angular para sostener el edificio, pero también por otro lado está Pedro, que le dice, a ti te daré las llaves del reino. Cristo está poniendo una piedra ahí. Por eso para terminar la idea, por eso yo les comentaba, que si estaban de acuerdo con que está hablando con otra persona, porque ahora en el libro del Mormón, que él acaba de leer, dice que la roca es Cristo, y entonces ya como que una contradicción, porque según... Claro, una contradicción. Entonces, ahora ya nadie es roca, solamente Jesús. Jesús es la roca y también dejó roca para que organice su iglesia. Él acaba de leer, dice que la roca es Cristo, y entonces ya como que una contradicción, porque segundos atrás se había mencionado que está hablando con Pedro y ahora resulta que es el mismo Cristo. Eso es lo que como yo tengo una duda ahí. Es como en ese nosotros vemos que pues Jesucristo, claro, es la roca, es la fundación sobre la cual debemos construir. Ajá. Pero en ese momento me encanta como en el versículo 18 dice, más yo también te digo que tú eres Pedro. Ajá. Y no dice, sobre tú edificaré mi iglesia. Espérate, yo te digo que tú eres Pedro. Entonces, ya ahí no está hablando con Pedro entonces. Pedro. Ajá. Y no dice, sobre tú edificaré mi iglesia. Dice, sobre esa roca. Ok, cuando dice sobre esa roca, ¿qué es lo que piensan los mormones? ¿Que cuál roca es? ¿Sobre Jesús entonces? ¿O sobre la confesión? Sí, pues yo he escuchado eso mucho. Edificaré mi iglesia. Dice, sobre esa roca. Y la roca, pues podemos identificarlo de qué es lo que Pedro le contestó. Okay. Porque es como si... La confesión entonces. Si usted me pregunta algo y yo le contesto, y usted contesta correspondiendo a mi respuesta. Y eso es lo que Jesucristo hizo. Porque Él dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces pues está diciendo, pues bien hecho, usted recibió lo que el Padre le está diciendo. Y no lo que el mundo le estaban diciendo. Y en el siguiente versículo, quedando con ese, siendo como la tema, el enfoque de la conversación, esa revelación, dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro. Ajá, es otra persona. Pero está hablando con la misma persona. Entonces, es como si yo digo, ¿cómo se llama usted de nuevo? Yo, Alejandro. Alejandro, es como si usted me pregunta, si yo le pregunto algo y me contesta, yo digo, ok, excelente que lo respondió bien. Entonces, Alejandro
pues sobre esa haré esa. Entonces, ¿sobre qué? Espérate. pues sobre esa haré esa. Ok, sobre lo que tú dijiste, no, que no tiene sentido. Entonces, Jesucristo está diciendo, tú eres Pedro. Ajá. Pues que es cierto. Y dice sobre esa roca. No dice sobre tú, o sobre usted, o no sé cómo lo diría, porque no está escrita. Sobre esa roca edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Porque esas llaves del reino de los cielos A ver. tienen poder como, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, esas llaves del reino funcionan desde la tierra. Si Pedro muere y él los tiene y no los comunique, pues esas llaves se van al cielo. Entonces, oye, que las llaves se van al cielo cuando Pedro muere. Oye esta vaina, señores. Pedro muere y él los tiene y no los comunique, pues esas llaves se van al cielo. Entonces lo que él, ya ustedes saben, la llave Pedro se la llevó al cielo. Pues ate en la tierra, será atado en los cielos. Dios. No, al revés. Entonces, si Pedro ya no está en esa tierra, pues los puertos del infierno prevalecieron contra esas llaves y contra él. Oye, esto, no, pero espérate. Si Pedro, escuchen esto otra vez, señores. Entonces, si Pedro ya no está en esa tierra, si Pedro ya no está en la tierra, dice él, pues los puertos del infierno prevalecieron contra esas llaves y contra él. O sea, que el diablo le ganó a la iglesia si Pedro ya no está en la tierra. No, pero así no, espérate. ¿Qué opinan ustedes? Pues los puertos del infierno prevalecieron contra esas llaves y contra él. No. Porque murió. De hecho, fue crucificado por personas que, pues, no estaban conscientes de que siguieron al adversario, pero el adversario les incitó contra ellos. Entonces, Pedro murió, asesinado por las personas que seguían a Satanás, aunque no lo supieran. Entonces, tiene que ser algo constante, porque Pedro, pues, murió. Y si, pues, nos apoyamos en esa escritura, a ver. De la tierra hacia los cielos en que se atan las cosas. Porque cada cosa, según ese, que no se ha atado en la tierra, por ese poder, no se ha atado en los cielos tampoco. Entonces, Ale está loco, puede hablar ya. Entonces, tiene que ser algo de que fue la tema que siempre verá. Ellos están especulando, ellos están adivinando, porque si esto fue así, pudo haber pasado esto, o tuvo que haber pasado esto, ya la llave no tiene Pedro, ya esto se acabó, ahora por eso tuvo que venir Mormón a salvar. No, señor, eso es otro evangelio distinto. Ese puede ser esa revelación y ese testimonio de Jesucristo. No estamos diciendo que Pedro no tenía esas llaves, no estamos diciendo que Pedro era un parte muy importante, porque él fue la persona que dirigía la iglesia después de Jesucristo. Pero sabemos que si estamos hablando de que Pedro fue la roca, pues las puertas del infierno prevalecieron contra él. No. Y si leemos esas escrituras, esa escritura que apenas leímos, el versículo 19 de Mateo 16, pues habla en específica de eso, lo que hacen esas llaves. Y si funcionan como Cristo mismo lo dijo, pues también las puertas del infierno prevalecieron contra él. Oye esa vaina, Dios mío, pero ¿qué hago yo? Cierro este canal ya, no embromamos, no hay... ¿Qué opinan ustedes, señores? A menos que hubo una sucesión. Al menos de que hubo una sucesión. Ojo, espérate, dijo algo importante. A menos que hubo una sucesión. Una sucesión. Que él los pasó a alguien. Yo creo que ese es donde nuestra iglesia... Eso era como el punto de la sucesión, ¿no? Y el suyo cambia, ¿verdad? Sí. Porque ustedes profesan que se seguía siguiendo con el obispo Lino, si no soy equivocado. Históricamente hablando, sí. Históricamente hablando. Y nosotros profesamos que, de acuerdo a esa escritura en 2 Tesalonicenses 2, que platique que va a haber una apostasía. Entonces, la única cosa que... Entonces, ellos están adivinando, están acomodando todo a ver cómo cuadra. No, y no cuadra. En que nos diferenciamos es ese. Porque nos basamos en la misma iglesia. Nos basamos en la misma doctrina, la misma Biblia.
Y la diferencia fundamental es esa autoridad. ¿Quién lo tiene? Exacto, y la lo autoridad. que nosotros hacemos es Sí, que por eso era que antes él decía, minutos atrás, sobre la autoridad, que ya no autoridad, por esto, por lo que él está diciendo ahora. Muy inteligente el mormón. autoridad. ¿Quién lo tiene? Exacto, Y la lo que autoridad. nosotros hacemos es que ayudemos a las personas para que conozcan de nuestra parte y les demos algo para que lo puedan verificar. Porque como dice en Santiago 1.5, si quiere... Ahorita, es que quería explicar algo. Si quieres, ahorita la Y comentas. ahorita regresamos a ese. Perfecto. No lo deje ir, no lo deje ir. Explícale. No. Vamos a ver. Miren, esto es muy bueno lo que él está explicando, porque así la gente se saca la espina, ¿no? Se saca las dudas. Ellos pueden corroborar, pueden investigar en sus Biblias. Y si te parece, para cerrar la idea de la roca y esto de Mateo, Ok. yo quiero dar otra opinión aquí al respecto. Pero antes quiero preguntarte algo para ver si estamos igual en sintonía. Ok. Claro que sí. Cuando nosotros decimos que Jesucristo es la roca, o que Pedro puede ser roca, ¿para ustedes es distinto ser piedra o roca? Ay. ¿Es lo mismo? ¿O puede haber una distinción ahí y por eso Pedro no puede ser la roca aquí? A ver. En breve, nada más para que yo continúe. Dime si es lo mismo o difiere, o es diferente. Ay. Es decir, ¿a Pedro se le puede llamar roca o solamente piedra? Puede ser llamado, pues, los dos. Los dos. Ajá, los Ok. dos, porque sabemos que pues, muchas veces se refiere a diferentes rocas y los dos son muy importantes. ¿Y Pedro puede ser llamado roca también? Ay. Ajá, puede ser llamado Puede roca, ser. aunque a lo mejor no es la roca sobre que Jesucristo se Pero sí puede ser. Ok, puede ser llamado roca. Jesús lo llama roca, pero no es la roca que Jesús. No, pero espera. Puede ser llamado Puede roca, ser. aunque a lo mejor no es la roca sobre que Jesucristo se Pero sí puede ser llamado roca. Como usted Sí. dijo, Pedro, él es el que, pues, digamos, no llevó la iglesia del Ajá. Hijo de Dios. Pero como usted dijo, la roca principal, la roca angular, Ajá. es Jesucristo. Sí. Ok. Es un fundamento inmutable. Sí. Sí. Es la iglesia del Hijo de Dios, Él es perfecto. Entonces, pues Él tiene un orden. Y su iglesia dice que no prevalecerán las puertas del infierno. Y de hecho habla en la Biblia en Efesios. Sí, pero no prevalecerán, pero entonces este mormón dijo ahorita que ya Pedro murió y ya ganó el infierno. Ya ganó ganó a la iglesia. Dice que no prevalecerán las puertas del infierno. Mm. Y de hecho habla en la Biblia en Efesios 1:10 acerca de que en la Pero ahorita dispensación... que yo explique, ¿va? ¿Te Oh, parece sí, claro. termino la idea? ¿Va? Ok. Entonces ya estamos de acuerdo los tres que Pedro sí puede ser llamado roca o piedra. No hay ningún problema porque incluso el nombre de Pedro, Ajá. piedra. No hay problema de eso. Claro, y Jesús le cambió el nombre a Simón. Él se llamaba Simón, le cambió el nombre, le llamó Piedra, Roca. Tú me pones un ejemplo de que si charlábamos para referirte a Jesucristo, ¿no? El Jesucristo. Pero ahora yo te pongo un ejemplo. Viene el ejemplo. Si están dos novios, dos enamorados, Ay, y él le dice a ella, tú eres la luz de mi vida. ok. ¿Ah? Por ejemplo, tú eres Pedro, ¿eh? Tú eres la luz de mi vida. Ok, él está haciendo una analogía, una comparación. Y esta luz, ojo, cambié ahí, esta, ya no dije tú, Ay. dije esta. Y esta luz brilla más que el sol. Ahora yo les pregunto a ustedes, Ay. ¿era la misma novia o le puso los cuernos con otra? Es la misma novia, él está hablando con la misma persona. Es así mismo es cuando en Mateo 16:18. El sol. Ahora yo les pregunto a ustedes, Ojo. ¿era la misma novia o le puso los cuernos con otra? ¿Es la misma? A ver. Pero ve, o sea, yo Ajá. hice un juego de palabras. Sí. Tú eres la luz de mi vida. Ajá. Tú eres Pedro. Y ese Y luz sobre brilla más es- que el sol. Y ajá, Ajá. pero dije, esta luz brilla Esa más que el luz. sol. Es la misma luz, estamos de acuerdo. Ajá. Es la misma novia. Ajá, la misma Es novia, lo porque mismo. si no, pues se estaría engañando. Es lo mismo que está viendo aquí en el pasaje de Mateo. Ay. Tú eres Pedro y no quita que le diga y a ti o sobre ti, ¿no? Y sobre Ajá. esta roca, porque ya dijeron ustedes que a Pedro se le puede llamar incluso roca o piedra, no hay problema de eso. Ajá. Y sobre esta piedra, incluso el compañero ya, y tú también lo mencionaste, Pedro fue el que gobernó después de Jesucristo Mm. Ajá. la iglesia. Entonces ya estamos de acuerdo, ya nosotros aquí Tú ves, en esa parte, los mormones están más avanzados que muchos protestantes, porque ellos aceptan que Pedro ya gobernó la iglesia, la dirigió, la guió después que Jesús se fue y lo dejó. Entonces, eso está muy interesante. fue el que gobernó después de Jesucristo Ajá. la iglesia. Entonces ya estamos de acuerdo, ya nosotros aquí ya escudriñamos el pasaje bíblico que sí es él al que le dieron las llaves del reino de los cielos. Ajá. Pero él mencionaba
hace unos segundos que Ajá. Pedro en algún momento tuvo esas llaves y que después como que las perdió, ¿no? Mi pregunta es, ¿las perdió cuando él murió? ¿Exactamente fue ahí? Ay. ¿O tienen algún pasaje cuando él le entregó las llaves a otra persona o a lo mejor se las quitaron? Está buena esa pregunta, está buena, escuchen. Pues como que las perdió, ¿no? Mi pregunta es, ¿las perdió cuando él murió? ¿Exactamente fue ahí? ¿O tienen algún pasaje cuando él le entregó las llaves a otra persona o a lo mejor se las quitaron? Pues, ¿qué fue lo que pasó ahí? En la Biblia, la verdad no lo explica. Claro, no Todos está. suponemos que en un momento... Todos suponemos, ahí entra la interpretación privada. Oye lo que dice este señor. En la Biblia, la verdad no lo explica. Todos suponemos que en un momento, para que ese poder siguiera en la tierra, porque si no, ¿por qué Cristo bendecería a ese tierra con ese poder por poco tiempo? Entonces, nunca en la Biblia encontramos a quién se los pasó. Ok, porque no está en la Biblia, entonces ellos dicen que ya Pedro murió con esa llave y la llave se fue para el cielo y el infierno ganó, le ganó a la iglesia. No, no, así no. ¿A quién? Ok. ¿Quieres comentar algo más? Si no, puedo ya argumentar. Entonces, lo que supongo que, pues, por la línea de sucesión, que ese pasó al obispo Linus. Linus. Aunque nunca lo dice como exactamente claro o... Nunca lo menciona a quién. Y nosotros, pues, lo que creemos es que con la restauración por medio de José Smith, ahí entra el famoso José Smith. Pedro, Santiago y Juan entregaron esas llaves de los cielos. Oye esa vaina ahora que Pedro, Juan ¿y quién? Pedro, Santiago y Juan entregaron esas llaves de los cielos como ángeles resucitados. Se le entregaron a José Smith esa llave. Oye esa vaina, otro evangelio. Muchas personas dicen que los cielos estaban cerrados después de Jesucristo. Pero eso no tiene sentido porque Jesucristo murió y sus apóstoles seguían recibiendo revelaciones. Seguían viendo ángeles. Y pues, si Dios para de hablar, pues Él cambia. Porque siempre hablaba en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que fuera por medio de su Hijo, que fuera por medio de un profeta. Entonces... Ok, para cerrar esta idea del pasaje. Claro que sí. Si me apoyas aquí, al final de... íbamos en Yo te daré, ¿verdad? Por favor, pongan atención y todos con su libreta para anotar. A ver. En Yo te daré o a ti te daré, para estar claros. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Sale. Ok. Lo que va a hacer Alex es demostrarle a estos dos mormones que a quien Jesús le da las llaves es a Pedro y no se la dio a José Smith. Escuchen esto. Para estar claros. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Sale. Entonces aquí una pausa. Los tres estuvimos de acuerdo, ¿verdad? Que Pedro fue el que recibió esas llaves. Bueno. Que sí. Continúa. Bueno. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Decisiones administrativas, incluso también litúrgicas, lo que él ate. Era una frase rabínica. Digamos como el bautismo. Ya por ejemplo, todo válido. El perdón de los pecados, por ejemplo. Perfecto. Continúa. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Okay. Lo mismo, pero al revés. Invertido. Okay. Muy bien. Entonces las llaves eran la autoridad sobre la autoridad, podríamos decir. Te digo sobre la autoridad, porque también los apóstoles tenían autoridad. Obviamente también tenían voz y voto. Pero siempre hay alguien que está encargado. Es como ustedes andan mencionando, pero estoy seguro que tienen alguien que está dirigiéndolos. Claro que está más arriba. En ese sentido. ¿Sale? Igualmente aquí. Donde yo no estoy de acuerdo, simplemente lo vamos a dejar ya que las personas saquen su conclusión. Claro que sí. Es la siguiente frase. Ustedes anótenlo, vean. Entonces, aquí. A ver. Porque ya terminamos el 19. ¿Comenzamos con el 20? No, regresa al 16, 18. A ver. 18. Ok, desde el inicio. Dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hasta ahí, no, hasta ahí nada más. La pregunta queda en el aire, ya ustedes sacan conclusiones, pero las escrituras dicen que esa iglesia no va a poder ser vencida porque hay una promesa y Cristo va a estar con ella todos los días hasta el fin de la historia. Bueno. Si nos apoyamos bíblicamente hablando, ¿estás de acuerdo? Bueno. Entonces hasta ahí pues ya quedaría esa pregunta. Si nos apoyamos bíblicamente, es importante esa palabra, si nos apoyamos bíblicamente, lo que piense otra persona después de que, no, que Pedro murió y ya se acabó todo y tuvo que venir otra persona a salvar todo y que las llaves se la dieron a José Smith. Señores, así no.
las personas. Ahora, como último comentario, ya pasando a otra cosa, lo que tú decías, puede ser que la gente tenga fe en Dios, cada quien a su manera lo vive, porque también hay personas que se dicen ser católicas y realmente pues no conocen las escrituras, hay que ser claros. Okay. Pero lo que sí estamos seguros es que no puede dar igual la misma iglesia o congregación en la que te encuentres. O sea, no es lo mismo. Hay personas que pueden decir que al fin y al cabo van a llegar al día de su muerte y se toman un café con Cristo ahí arriba, ¿no? Y todos vamos al cielo, no hay ningún problema. Y yo le echo esa pregunta a la gente, bueno, si eso es lo mismo, pues entonces usted vaya a misa con nosotros el domingo, porque eso es lo mismo. ¿No? Claro, eso es lo mismo, la iglesia todo es lo mismo, pues vamos para la mía y suelta la tuya en banda, que es lo mismo todo. ¿No crees? Ajá. También ese es un punto, pues, la verdad, interesante. Pues yo creo que lo vamos a dejar solo con un último comentario, claro porque sí nos va a acabar el tiempo. Sí, nos está cayendo a la tarde. Sí, entonces sabemos que Jesucristo, hubo un grupo en las escrituras. A ver. Perdón, no recuerdo la cita, pero si por favor lo puede investigar y lo puede poner. Claro. Pero, ajá, lo pongo si quieren ya en la en la edición. Ajá, entonces hay una escritura donde hay un grupo que se llama los hijos de... A ver. ¿Cómo se llaman? Comienzo con ese nombre. Hijos de algo. Y lo que ellos hacen es que intentan expulsar unos demonios y no lo pueden hacer. Y Cristo... Los hijos de Exebas. Sí. Exebas está ya por Hechos. Ajá, okay. Por Hechos. Hechos 19, ¿será? 19 del 11, a ver. Solo por si gustas, a ver, vamos a checar los Hechos. Debe estar por allí. Okay. Ajá. Mira, inteligente, Alex, se sabe muchas citas de memoria. Eso es un talento, un don increíble, señores. Saberse muchas citas, como el padre Luis Toro, increíble. Pero algo que básicamente, pues si está aquí, lo leeré. Si no, pues, dice, y había 7 hijos de un tal Eseba. Hechos capítulo 19, versículo 11. Ok. En nuestra Biblia es el 14. Pues también habla de algo diferente, de que Dios hace milagros. Pero dice, y había 7 hijos de un tal Eseba, judío principal de los sacerdotes, que hacían eso. Perdón. Dice aquí, del 12. De tal manera que aún les llevaban a los enfermos y los delantales y los pañuelos que habían tocado el cuerpo de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos y los malos espíritus también salían. Pero algunos de los judíos que andaban expulsando demonios intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían malos espíritus, diciendo, os ordeno por Jesús, el que Pablo predica. Y había 7 hijos de un tal Eseba, judío principal de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces estas personas pues no tenían la autoridad, porque decía, pues, ¿quiénes son ustedes? Ok, él está apelando a la autoridad de que es la persona del texto ese, no tienen autoridad. Asimismo, él quiere dejar dicho que ya después que murió Pablo, Pedro, etcétera, ya no hay autoridad, y por eso José Smith tuvo que venir a coger esa autoridad. Es raro. ¿Conocían? No, ni lo conocían. Entonces, sabemos que hay una diferencia entre autoridad. La verdad es con Cristo y siempre lo será. No puede haber 2 iglesias, digamos, que sean los mismos o que sean diferentes y que enseñen diferentes cosas, y los dos pueden ser verdad. Sí, tiene que haber una que esté equivocada y una que tenga la verdad. Entonces, lo que nosotros siempre invitamos a hacer a las personas es que invitamos que las personas busquen por sí mismos. En Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que ese hombre recibirá cosa alguna o una respuesta del Señor. Entonces, sí, pero fuera de la iglesia de Jesús tú no puedes tener una buena revelación, una buena enseñanza.
tú puedes pedir, pero tienes que ir a la iglesia para que los maestros te enseñen. Lo que nosotros dos podemos, en que estamos de acuerdo los tres, es que cada quien tiene que estudiar y tiene que buscar por sí mismo. Cada quien tiene que estudiar y buscar por sí mismo. ¿Y los maestros que dejó Jesús? ¿Para cuándo? Los tres es que cada quien tiene que estudiar y tiene que buscar por sí mismo. Nosotros podemos platicar de un buen de cosas, pero la verdad no estamos aquí para convencer a la gente. Estamos aquí para ser testigos y ayudarles para que reciban su propia respuesta. Yo sé que yo he recibido el mío, mi compañero también, y esperamos que todos que vean, incluso usted, pueden investigar y recibir su respuesta. Si quieren ver qué son los frutos del Espíritu Santo, o porque el Espíritu Santo es el que testifica de la verdad. El Espíritu Santo no viene a testificar de una mentira. Ese Espíritu Santo está en la iglesia que Jesús dejó. Gálatas 5, 22 a 23. Ahí pueden encontrar esos frutos del Espíritu. Si lo sienten, es su respuesta. Perfecto, pues ahí está el mensaje. Terminaste con 2, ¿verdad? 2 textos bíblicos. Yo también quisiera finalizar esta transmisión. La verdad es que nos está ganando la noche aquí. El frío está fuerte. Si me ayudas solamente con 2 textos, yo también... Ok, vamos a ver los textos ya para finalizar lo que Alex va a dar. Denle like y suscríbanse al canal. Claro que sí. Con 2 textos bíblicos para que ustedes saquen las conclusiones. A mí me parece muy interesante lo último que él dijo. Sobre que ustedes investiguen, ustedes se den cuenta, para eso son estos videos, para compartir las ideas. Nadie salió golpeado, nadie salió... No, la apologética es eso, la apologética es compartir las ideas y así pues nos edificamos todos. Muy bueno, muy bueno. Termino con una cita. Vamos a ver. Para que, como tú dices, aquellos que no tienen la autoridad, pues simplemente no la iglesia de Cristo, así de fácil, no son verdaderos cristianos. Vamos a leer Gálatas 1. No que no son verdaderos cristianos, porque los que son cristianos creen, pero no pueden tener pues la autoridad. Pero digamos, algunas 8, sectas, ¿verdad? Como tal secta, pues sí, ¿no? Gálatas 1:8. Sí, 1:6. Gálatas 1:6. A ver. Si me ayudas Vamos a leer, porfa, porque yo ya estoy medio... Pero creo que es... Versículo 6. Dice aquí. Vamos a ver. Soy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado. Un poquito más lento, ¿no? Para que... Ok. Este texto es buenísimo, señores. Habla de las enseñanzas y de que otras personas vengan a enseñarte un evangelio distinto. Lo que están haciendo los mormones, que para mí es otro evangelio distinto al que ya estaba. Díganme qué opinan ustedes. Escuchen el texto. Que las personas puedan... Lento y así. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado de él que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Exacto. ¿Continúa? No es que haya otro. O sea que no hay otro evangelio. Es buenísimo este texto. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré un evangelio diferente. Más si nosotros un evangelio, un ángel del cielo viene a enseñarle otro evangelio distinto, como dice el profeta de ellos, que se llama José Smith, que vio de que una luz, que vino de que un ángel del cielo y le dijo que vaya a buscar unas planchas y que ahí iba a haber otro evangelio. Señores, eso está como pintado. Eso está como sacado de película. Y aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaré un evangelio diferente, del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea maldito. Bueno, aquí está una de las citas con la que yo quiero terminar. Queda a la expectativa, ustedes saquen sus conclusiones. Pero dice aquel que venga con un evangelio distinto, que no sea, pues, por eso aquí utilizamos, diferente. Por eso en este diálogo que hicimos tú y yo, utilizamos ¿qué? La Sagrada Escritura para apoyar. Fatality. Dar argumentos, tanto tú dices muy buenos argumentos, como yo también, sin problema. Y un consejo para las personas que nos ven en redes sociales y que dicen, la iglesia no importa, sí se importa. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nos dice que ahí está la verdad y es pilar y base de la verdad de la iglesia. Y que yo no puedo solamente creer en Cristo y ya irme solito por mi cuenta. No. Tengo que congregarme en esa iglesia que él fundó. Efesios, y con eso ya termino, 3:20. 21, vamos a escucharlo. ¿A Cristo? Entonces, Efesios 3, poderoso para hacer todas esas cosas. Dice, vamos a ver. Y a aquel que es poderoso para hacer todas esas cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Aquí viene. A él, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así está. Entonces, en la iglesia que él fundó, ahí tenemos que perseverar.
Pues me dio muchísimo gusto, compañeros. Gracias por la entrevista. Se acabó, señores. Se acabó acá, señores. Díganme qué opinan ustedes de todo esto que pasó aquí en este debate con estos mormones. Me encantó este video. Le dejaré el link aquí del canal de Alex Apologeta Católico. En la descripción estará este link de este canal. Vayan y vean todo su contenido porque está muy interesante, muy pero muy bueno. Voy a leer todos los comentarios. ¿Qué opinan ustedes? Y aquí arriba, mira, aquí arribita va a haber un link para que usted vaya y vea el video que hice diciendo que descubrí sobre cuál es la iglesia verdadera, cuál es la verdadera iglesia de Jesús. Vayan y vean este video que está aquí. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Check it out.